Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren muy bien en el día. Y es verdad que con la situación económica actual, pues muchos, bueno, por decirlo así, se han obligado a dar prioridad, bueno, en comprar alimentos, en pago de hipoteca o de alquiler y bueno, entonces, ¿qué puede hacer el numismático con problemas de efectivo para mantenerse involucrado en su pasatiempo favorito? Bueno, estoy segura que muchos de ustedes ya pensaron en ser pues, un poquito más creativos, ¿verdad que sí? Por medio de buscar monedas del mundo que son atractivas y bastante económicas con el propósito de ampliar su colección. En comparación con muchas monedas estadounidenses, las monedas mundiales de diferentes composiciones metálicas, condición, rarezas comparables, a menudo se pueden obtener en un buen precio. Y la verdad que existen muchas monedas con una gran variedad de preciosos diseños y algunas parecen obras de arte que realmente pues son impresionantes. No estaré dando muchos detalles de estas monedas, pero lo pueden conseguir en línea en Google y estaré mencionando 10 monedas que son muy económicas y que las puede conseguir en línea. Empecemos con las monedas de los Países Bajos, desde 1913 al 40, los de Neverland. Y fíjense en que están en una forma de diamante. Y esos pequeños círculos entre las conchas son perlas. Y este ejemplo de cobre y níquel de arte en miniatura también es bastante asequible, ya que los dátiles comunes circulados tener, bueno, por lo menos $5. Curazao y las Antillas holandesas también han emitido piezas de 5 centavos en forma de diamante. Pero hablemos de la segunda moneda, que es la moneda de plata conmemorativa. Y las monedas de 100 yenes de Japón de 1964 se creó en honor a los Juegos Olímpicos celebrados en Tokio y contienen un 0.0926 onzas del metal y se puede encontrar por $10 aproximadamente de acuerdo a su condición. Recuerden que los precios van a variar de acuerdo a las condiciones. Si está muy gastada va a ser más barata. Mientras mejor condición, a lo mejor el precio va a ser un poquito más elevado, pero no tantísimo. Hablemos de la tercera moneda y es la de Canadá, de 5 centavos desde 1922 a 1936. Y esta moneda tiene un diseño atractivo del retrato de el rey George V y es un perfil digno y muy detallado del rey. Desde 1922 y 1936, bueno, estas son fechas más comunes de la serie que las va a poder conseguir en línea. Hablemos de la moneda de francesas de 5 y 10 céntimos desde 1898 a 1921. Y existen muchos coleccionistas que prefieren los estilos clásicos de antaño, como esa moneda, aunque la versión de 10 céntimos tiende a costar más que la versión de 5 céntimos. Sin embargo, podrían obtener aproximadamente en $10 cada uno en los grados de mayor circulación. Hablemos de las monedas de las Bahamas, que es un poquito extraño esta colección para algunas personas, algunos coleccionistas, que de hecho tiene que ver con la pesca.
Y muchos coleccionistas se sienten atraídos por estas monedas extrañas e inusuales, que a menudo tienen que pagar un alto precio por tales artículos. Sin embargo, en este caso, estas monedas con el tema de pescado de las Bahamas desde 1966 a 1980 son una excepción por su precio bajo. Hablemos de la que le dicen sentada. Y algunas de estas monedas yo les estoy colocando en inglés para los que desean buscar más información sobre estas monedas. Y en este caso de la moneda peruana, los numismáticos no tendrían problemas en obtener estas monedas peruanas, ya que su precio es bajísimo. De hecho, se dice que las fechas desde los 1800 a principios de los 1900 se hace fácil de obtener, ya que abundan. Así que bien pendiente para su colección. También existe la moneda, la británica. Y me refiero a las británicas antiguas que transmiten cierta elegancia. La figura sentada de brillo en los medios de peniques y centavos hasta 1936, así como en los grandes centavos de cobre hasta la desaparición de la serie de 1967. Y estas monedas en grado circulado y en Mint se pudieran obtener hasta aproximadamente $10. Y perdonen lo de mi celular, pero son todos los mensajes que me envían por mi Instagram. Así es que me van a disculpar. En otras palabras, por un poco de dólares, una persona puede construir una colección de monedas británicas que se remonta del siglo XIX y de la reina Victoria. Hablemos de la moneda 8, que es suizo. Y esta moneda de medio franco ha tenido un diseño y diámetro que se ha mantenido sin cambio desde 1974. Acuñado en plata .835 hasta 1967. Y la versión de cobre nickel de 1968 hasta la fecha es muy económica. Hablemos de la moneda número 9, que es la de Sudáfrica. Y las monedas de Sudáfrica de la fauna a partir de 1961 muestran precios francamente baratos, tal como las monedas con diseño de gorriones del Cabo, el medio centavo, el de 1 centavo, el de 2 centavos. También hay monedas de 5 centavos de níquel puro desde 1965 a 1989, así como están las monedas de plata fina de .500 de 50 centavos desde 1961 a 1965. Entre otros, estoy segura que ustedes verificarán sobre estas monedas de Sudáfrica. Y por último, les menciono la última moneda de Luxemburgo. Se han emitido relativamente pocas monedas durante el siglo pasado. Sin embargo, se transmite un diseño con una imagen agradable y se podría decir hasta nostálgico. Las monedas de 50 céntimos con fecha de 1930 es una moneda que muestra a un pequeño agricultor cavando en un campo a mano. Y el mismo tema aparece en el de un franco de 1924, 1930 y 1935. También las monedas de un franco de cobre y níquel que se acuñaron entre 1952 y 1964 son algo que están al alcance incluso de los coleccionistas con presupuesto. Y díganme si les pareció interesante este tema, un poquito diferente, ¿verdad? Dejen un comentario si están de acuerdo conmigo que si desean obtener otras monedas diferentes de diferentes naciones, ¿no pensarían en estas 10 monedas? Estoy segura que estas monedas pueden proporcionar una manera satisfactoria de mantenerse involucrados con la numismática con un presupuesto económico. Si les gustó este video, pues apreciaría inmensamente su apoyo en darme un like, un dedito arriba. También que compartan mis videos en sus redes sociales para que lleguen a otros hogares. Y si les gusta escribir, aquí les dejo mi dirección.
ya que mucho les gusta obtener asesoría, saludarme o enviarme alguna donación. Gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.